Bien, este entonces es el tercer video en el cual trabajamos en detalle los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Castro Iglesias. Como en esta instancia los conceptos se empiezan a superponer con otra bibliografía, en algunos casos vamos a hacer una enunciación, pero cada uno de los temas que veamos en esta serie de 3 videos van a ser nuevamente analizados en videos posteriores. En definitiva, la conclusión que habíamos arribado a partir en el video Castro Iglesias capítulo 1, número 2, es respecto del ejercicio de la página 30, que yo especialmente recomendamos que se estudie, que se analice, aunque está expresado en términos muy simples, es muy útil. Y habíamos diferenciado dos aspectos fundamentales en este flujo que habíamos descrito entre el sector primario o agrícola, sector industrial y sector servicios. Habíamos distinguido las compras de insumos entre los sectores y las ventas de bienes que ya tienen destino final, ya sea como bienes de consumo o como bienes de inversión. Habíamos señalado que este aspecto era fundamental para evitar que en la valorización, en el valor total, el valor bruto de la producción de un sector, se incluya el valor bruto de la producción de otro sector que le vendió a este último. De manera que esta es la cuestión a dilucidar en este ejercicio. Una manera muy sencilla de resolverlo, y creo que aclara bastante la situación para todos, es tomar los datos del ejercicio y tratar de identificar tres sumatorias o tres sumas de conceptos. En un primer concepto, tomar el valor bruto de la producción de cada uno de los tres sectores y tratar de identificar qué parte de ese valor bruto de la producción va hacia el propio sector o hacia los otros sectores. Esto nos permitiría ir identificando las ventas de insumos que serían aquellos importes que se repetirían o se contabilizarían de manera doble, con lo cual no estaría traduciendo la cifra total el verdadero esfuerzo productivo de todo el sistema económico. Esto nos permitiría, en términos prácticos, se trata de diferenciar o separar en las ventas brutas de la producción del sector agrícola, del sector industrial y del sector servicios, aquellas ventas que son de productos finales y aquellas ventas de productos intermedios. ¿Cómo identificamos estas últimas? Identificamos estas últimas viendo si el importe se encuentra contabilizado como insumo en otro sector. Una vez que hacemos la totalidad de este ejercicio, tenemos entonces, a partir de la resta del valor bruto de la producción, menos esa totalidad de ventas intermedias, que es la cifra que debemos localizar en el ejercicio, a la cual debemos llegar en el ejercicio, las ventas intermedias, que son las ventas de un sector a otros sectores, llegaríamos por diferencia, valor bruto de la producción menos ventas intermedias, al valor de la producción del sistema. ¿Qué significado tiene esta variable? Bueno, la variable producción, la medición de la producción del sistema en unidades monetarias, en términos cuantitativos, digamos, en pesos, es una aproximación al valor del esfuerzo productivo de este sistema. Entonces, la variable producción, definida como la sumatoria de bienes finales, porque dejaríamos del valor bruto de la producción, restaríamos el valor de los bienes intermedios, nos quedan las ventas de bienes finales. Este es el importe de la producción. Ahora,
podemos identificar a partir de este ejercicio, seguir avanzando en el análisis. Si nosotros lo hacemos, el ejercicio en un papel, trabajando de esta manera que habíamos indicado, nos vamos a dar cuenta que efectivamente, computando, si podemos identificar estas ventas intermedias, lo que nos va a quedar es el valor agregado. De manera que ahí estamos acercándonos a una igualdad fundamental, una igualdad de contabilidad macroeconómica fundamental, que es la igualdad entre producto y valor agregado. Efectivamente, esto lo podemos ver, entonces, lo podemos ver de dos maneras. Si nosotros observamos en el ejercicio el valor bruto de la producción de cada sector y le restamos las compras de insumos de cada sector, vamos a tener el valor agregado de cada sector. Esta cifra de 275 en el caso de este ejercicio es la misma cifra a la cual deberíamos llegar con el otro procedimiento que, si bien matemáticamente nos conduce al mismo resultado, nos permite entender conceptualmente el producto. Y consiste, volvemos a indicarlo, tomar el valor bruto de la producción de cada sector y tratar de identificar qué parte de esa producción se vendió al propio sector como insumo o a los otros sectores como insumo. De esta manera llegamos entonces al concepto de valor agregado, que es igual en términos matemáticos, quiere decir la sumatoria de los valores agregados de cada uno de los sectores es igual a la sumatoria de los bienes y servicios, el valor de los bienes finales producidos por el sistema. ¿Por qué finales? Porque son aquellos bienes o productos de consumo o de capital que ya no tienen procesamiento posterior. Si no tienen procesamiento posterior, no son vendidos a otra empresa, sino que son vendidos directamente para su destino final, ya sea como bien de consumo o bien de inversión. Ahora, se trata entonces de una igualdad que podría observarse o verse como esos 275 pesos sería el flujo, en este caso sería el flujo de los bienes y servicios que salen de las empresas, el valor de un flujo de bienes y servicios expresado en términos de unidades monetarias o de pesos, y va a ser negociado a través de los mercados de bienes y servicios finales a las empresas, las economías domésticas o familias. Un flujo que va de las empresas a las familias. Ese flujo puede ser visto de dos maneras. Por un lado, como un flujo material, de bienes y servicios materiales, unidades físicas, productos agrícolas, heladeras, automóviles, todo tipo de bienes, maquinarias, todo tipo de bienes que ya no regresan, salen del sistema de producción y van a las unidades de consumo a ser consumo. Ahora, obviamente se trata de un flujo muy heterogéneo, porque está compuesto por bienes e incluso servicios, en este ejemplo bienes materiales, muy diferentes entre sí. Con lo cual, este flujo de bienes y servicios visto como unidades se denomina, en el vocabulario, en el lenguaje de la economía, se denomina flujo real. Real, no real en el sentido de verdad, en el sentido de verdadero, no real en el sentido de verdadero, sino en el sentido de que está expresado en unidades físicas. Este flujo va de las empresas a las familias. En contrapartida, como en el mercado el intercambio se realiza contra unidades monetarias o dinero, en el intercambio vamos a tener un flujo monetario o nominal
como se dice, flujo monetario o nominal, que es la expresión en dinero de este flujo real de bienes y servicios. Bien, el tercer paso que nos quedaría utilizando este ejercicio para construir, poder entender, construir y entender la igualdad, producto, valor agregado, ingreso, es analizar con mayor profundidad cuáles son los componentes del valor agregado. Entonces, lo habíamos enunciado, pero vamos a explicarlo con más detalle. Habíamos explicado que las unidades de producción o empresas disponen, adquieren, compran una X, digamos, diversas cantidades de insumos que adelantan, porque adelantan el dinero, el costo de esos insumos, para poder comenzar el proceso productivo. Bien, además de los insumos, el proceso productivo en sí mismo exige la participación de factores de producción o la participación de distintos elementos que van a componer ese tejido social del cual va a surgir el producto que es el resultado de la producción. ¿Por qué debemos situarnos acá y analizar el punto con un poco más de detalle? Porque es ahí donde se observa la gran diferencia, otra vez la gran diferencia entre el abordaje de economía política y el abordaje de la teoría económica o economía en abstracto. Fíjense cuál es la visión de la conformación del valor agregado, cómo se conforma el valor agregado y cómo está constituido. Desde la perspectiva de la economía ortodoxa o teoría económica, se trata el proceso es concebido de esta manera. Las empresas unidades son las unidades que ejecutan la producción. Cuando decimos empresas, estamos presentando un concepto que también vamos a ir analizando paulatinamente. Pero en esta instancia las empresas son unidades de producción. Unidades de producción. Organizaciones que adquieren insumos, llevan adelante el proceso de producción y venden el resultante del mismo. Estas unidades, desde el punto de vista técnico, estas unidades o empresas, compran servicios de los factores de producción y realizan con esos insumos el proceso productivo. Ahora, esta compra o adquisición de servicios o contratación de servicios productivos se presenta de cuatro formas en el abordaje tradicional. Es necesaria la contratación del trabajo, por lo tanto hay que pagar salarios. Existe la posibilidad de que haya que contratar los servicios de un préstamo, que haya que pedir un préstamo para llevar adelante el proceso productivo, con lo cual el interés que se paga por ese préstamo también forma parte del valor agregado, porque ahí lo que se está suponiendo es que hay una fracción del capital, que es el capital financiero, en concreto los bancos, que están participando mediante el financiamiento del proceso productivo. Por ende, la retribución que les corresponde es una parte del valor de la producción que se resume en la tasa de interés que se paga por el préstamo. También
después están los recursos naturales resueltos aquí, sintetizados en el tema de la renta de la tierra. En realidad, acá la palabra renta está utilizada como sinónimo de alquiler de la tierra, y obedece a un esquema que ya se ha generalizado bastante, que es el alquiler de tierra para la producción agrícola, con lo cual básicamente lo que se hace es retribuir al uso de la tierra a través de ese concepto que es parecido o similar a un alquiler. Y después está la participación de la propia empresa. Además de la tierra, además del préstamo, además del préstamo para hacerse el capital y además de los trabajadores, la unidad de empresa como tal, a través de la figura del empresario, de la coordinación, tiene derecho también a percibir una parte del valor de lo que produce. Esa es la ganancia, esa es la concepción de ganancia que hasta el momento estamos manejando según el esquema presentado. Ahora, hay un aspecto acá que debemos señalar, que es muy, muy, muy importante, y que sin embargo no aparece totalmente explícito, que es el punto clave, y lo vamos a enunciar ahora, y lo vamos a volver a tratar cuando revisemos nuevamente el capítulo 1 de Guerrero, es la cuestión de la propiedad. ¿Por qué? Porque los insumos que la empresa compra son distintos a los servicios de los factores de producción. ¿En qué sentido? Si la empresa agrícola necesita semillas, abono y contratación de un ingeniero agrónomo, esto se consigue en el mercado interempresario. Es decir, una empresa proveerá los servicios, las semillas, la otra empresa proveerá el abono químico, otra empresa proveerá los servicios de ingeniería. Sin embargo, cuando hay que iniciar el proceso productivo, hay que definir quiénes participan de ese proceso productivo, cómo se define esa participación, y lo que es fundamental y un tema clave para cualquier análisis económico, pero especialmente para la economía política, es cómo se va a distribuir el valor bruto de la producción. O mejor dicho, cómo se va a distribuir el valor agregado de la producción, dejando de lado la compra de insumos. Una vez que se obtenga un determinado valor por la venta del producto, ese valor, ¿cómo se va a distribuir entre los que participaron en el proceso productivo? Bien, hasta ahora habíamos definido 4 participantes. Trabajadores, propietarios de tierra, bancos y empresarios. Fíjense ustedes que tal cual está presentado el análisis hasta este momento, se supone en una especie de simplificación, se supone que hay familias que son propietarias de alguno o algunos de estos 4 factores. Recuerdan ustedes en el que siempre tengamos presente el esquema general: empresas, familias, mercado de bienes y servicios, y ahora vamos a hablar del mercado de factores en este sentido. Las empresas son concebidas como unidades de producción, pero a la vez también son concebidas en este sistema, concebidas como contratantes de servicios de factores de producción. Las empresas contratan estos factores de producción: trabajo, tierra, dinero y capacidad empresarial o la propia empresa. ¿A dónde los contratan? En un mercado que tiene un funcionamiento muy similar, podríamos decir casi idéntico, pero en espejo del mercado de bienes y servicios, donde las empresas son
demandantes, es decir, buscan comprar, y quienes buscan vender son las familias. ¿Qué vende la familia? Vende aquel o aquellos factores de producción que puede vender porque posee o sobre los cuales tiene propiedad. Entonces, en un esquema donde se presenta la propiedad con un sentido específico, pero bastante extraño, se habla de familias que son propietarias de trabajo, familias propietarias de capital financiero o dinero, estas serían las familias de los bancarios o de los bancos, familias propietarias de tierra y familias propietarias de la empresa. En un proceso muy similar, nada más que en espejo, porque es la inversa, el reflejo del mercado de bienes y servicios, las empresas, a través de la negociación en el mercado, establecen precios precios de utilización o de contratación de esos factores. Entonces, un precio del trabajo, un precio para el uso de la tierra, un precio para el uso del dinero, un precio hacia en términos de su retribución empresarial. Estos precios se observan, digamos, surgen de una contratación en el mercado entre iguales. El precio del trabajo es el salario, el precio de la tierra es la renta, el precio del dinero es el interés, y la ganancia es lo que queda para la empresa. Vamos a mantener hasta ahí esta visión, señalando únicamente que en términos de derechos de propiedad, fíjense ustedes que sí, hay derechos de propiedad, podríamos pensar incluso en términos jurídicos, derechos de propiedad concretos y consolidados en quienes son propietarios de tierra, quienes son propietarios de dinero o quienes son propietarios de la empresa, que supuestamente tienen la maquinaria, tienen el espacio o tienen el proceso de producción. ¿Qué pasa? Estas son, desde la perspectiva de la economía política, hay un corte entre esta forma de propiedad y la propiedad supuesta del trabajo. El asalariado, que acá es visto como propietario, en términos de economía política no es propietario. Ser propietario del factor trabajo, tal cual está presentado aquí, es una especie de formato particular para decir algo que en realidad es muy distinto, porque en realidad el trabajador no es propietario de nada, por definición es un no propietario. Lo que hace, o en todo caso, es propietario de otra cosa que se llama fuerza de trabajo, cuyo análisis iremos haciendo paulatinamente. Hecha esta salvedad, tema sobre el cual vamos a seguir volviendo, hecha esta salvedad, lo que tenemos entonces es que si observamos la composición del valor agregado, vamos a ver salarios, intereses, rentas y beneficio empresarial. Vamos a ver 4 categorías. Entonces, al interior del valor agregado aparece el tema de la distribución. Y al aparecer el tema de la distribución del valor del producto, no del valor bruto de la producción, sino del producto que es igual al valor agregado, ahí se hace visible este segundo flujo que va desde las empresas hacia las familias, que es un flujo que en términos reales, lo que fluye de las familias a las empresas son servicios, trabajo para la producción, servicios del capital, servicios del trabajo. Y en términos nominales, lo que fluye de la retribución, lo que fluye de las empresas a las familias es la retribución, el pago, retribución quiere decir pago, de la utilización de estos factores de producción por parte de las empresas. En este sentido,
en este sentido, el valor agregado, si lo miramos desde el punto de vista de las familias que lo reciben, salarios, intereses, rentas, beneficios, se constituye en una variable que se denomina el ingreso del sistema. Este es el ingreso, se denomina ingreso al total de retribuciones que las empresas pagan a las familias en contraprestación por la utilización o el alquiler o la renta de los factores de producción de los cuales son dueños. Quiere decir que podemos establecer categorías ahí, utilizando este ejercicio, donde vamos a llegar también al valor, al mismo valor de 275, pero lo vamos a obtener a partir de la sumatoria de cada categoría de ingreso o retribución. Sumemos todos los salarios de los tres sectores y vamos a tener todo lo que las familias de trabajadores reciben por la participación en este proceso productivo. Sumemos la renta de la tierra de los tres sectores y vamos a tener la retribución de las familias propietarias de tierra por el alquiler de la tierra a las empresas. Sumemos todo lo que son intereses y vamos a tener la retribución de las familias que tienen capital financiero o bancos. Y sumemos las ganancias y vamos a tener la retribución de los empresarios. De manera que acá tenemos la misma cifra de 275, pero obtenida con una información diferente. Y esto es importante porque nos ubica en la cuestión de la distribución, cómo se organiza el proceso productivo, bajo qué supuestos participan cada uno de los factores y cómo son fijadas las retribuciones de cada uno de estos factores. Fíjense ustedes que entonces llegamos a esta igualdad. Este tema en general es un tema importante, se considera un tema núcleo de la materia, porque es el comienzo para poder analizar una serie de cuestiones, y lo mencionamos o nos referimos a este tema como la igualdad, producto, valor agregado e ingreso. Con lo cual, tenemos un punto de reflexión, ustedes tienen un punto para trabajar, que es, a través de este ejercicio o de cualquier ejemplo en los prácticos que tenemos en la PEDCO o cualquier otro recurso, demostrarse a sí mismos para poder entender por qué el producto, que es la sumatoria de todos los bienes, productos finales, es igual al valor agregado, y por qué el valor agregado es igual a todo lo que las familias reciben por haber participado como retribución, por haber participado en el proceso productivo. Esta igualdad es una igualdad contable, es decir, es una igualdad matemática, porque en realidad lo que estamos haciendo, y esto es importante también que lo tengamos en cuenta, porque en realidad lo que estamos haciendo es tomar los mismos números y sumarlos y ordenarlos de distinta manera. Pero ese ordenamiento en bienes finales, ese ordenamiento en valor agregado y ese ordenamiento en salarios, intereses, rentas y beneficios nos permite entender el funcionamiento de este sistema que estamos presentando. Hay una alternativa en el texto que es la construcción de la matriz de insumo-producto, que presenta esta misma cuestión de una forma bastante similar, con una organización distinta de los datos. Después hay algunas observaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, respecto del tema de las maquinarias, ahí en este punto se observan algunas discrepancias, algunas diferencias con los criterios, o hay que tener en cuenta ciertos criterios de
respecto del capital fijo de las maquinarias, que acá todavía no aparece, pero lo vamos a ir introduciendo de a poco, que es esta temática del desgaste. Fíjense ustedes que acá tenemos, cuando analizamos lo que sucede al interior de la empresa, tenemos dos cuestiones. Por un lado, que es capital, el desgaste del capital fijo, y por otro lado, la ganancia empresaria. Entonces, si buscamos establecer ingresos netos que después van a ir a las familias, deberíamos tener en cuenta un costo, una deducción, en concepto de amortización, por la obsolescencia o la utilización de la maquinaria y las instalaciones en el proceso productivo. Vamos a ir avanzando con otras, con lo que pasa en el próximos videos, lo que pasa una vez que este flujo de ingresos es generado, cómo es gastado, pero en principio lo que es importante es visualizar en esta instancia la idea de un flujo que está continuamente circulando entre las empresas y las familias. ¿Qué quiere decir? Las empresas contratan para producir, pagan este flujo de dinero, pero este flujo de dinero, que es el ingreso, se gasta totalmente, vuelve a las empresas porque con ese dinero las familias compran el valor de lo que se produce. De manera que tenemos ahí una especie de, como si fuese una cañería de circulación de agua, lo que circula son bienes y dinero, y esta es la primera figura, la primera aproximación a este esquema que vamos a ir completando y detallando de aquí en adelante.